Sí. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo a los que están ustedes aquí de forma presencial, pero también a las personas que se han conectado online a través de Internet de esta universidad. Para mí es una enorme satisfacción abrir este centro de conferencias en 2021 y contar con la presencia esta tarde del profesor de la sede central, José Ignacio Torreblanca. Es una persona suficientemente conocida, pero participará en el proyecto que vamos a tener junto con nuestra compañera Begoña Sáez, que representará. Decía que para mí es una responsabilidad añadida, o también es para nosotros una aula muy querida dentro del centro asociado. Estamos funcionando en esta ciudad desde el año 89 y quería agradecer también la presencia del regidor Óscar Borrell. El Ayuntamiento de Ontinyent ha tenido siempre con nosotros una deferencia especial, ha sabido comprender perfectamente nuestro objetivo educativo, nuestra presencia de la ciudad ha sido cubierta siempre por este Ayuntamiento y, bueno, acudimos en cuanto nos dijeron si podíamos engarzar esta conferencia dentro de las jornadas de Ontinyent Ciudad Educadora. Creo que es una magnífica ocasión para hacernos presente una universidad de esta vocación social como la que tiene la UNED. También quisiera decir, por último, que este año precisamente nuestra universidad cumple su 50 aniversario de creación y esta participación, esta conferencia, este coloquio con el profesor Blanca forma parte precisamente de este abanico, de todo este conjunto de actividades creadas del centro asociado para la conmemoración del 50º aniversario. Bien, sin más, porque los protagonistas de esta noche son nuestra compañera Begoña y, por supuesto, el profesor Torreblanca, pero cedo la palabra unos minutos también al regidor Óscar Borrell. Hola, bona vesprada a totes y tots. Buenas tardes a todos y todas las que estáis también viéndonos por el canal UNED. Para nosotros es un placer que esta semana, si conocéis, la Ciudad Educadora es un acontecimiento mundial donde muchos países de todo el mundo celebran la conmemoración el día 30 de noviembre. Exactamente es el miércoles, mañana, mañana, el Día Mundial de la Ciudad Educadora. Y se intenta que todas las actividades que se marcan en cuanto a la programación municipal o la programación de un municipio o ciudad que estén enfocadas a la ciudad educadora, que este año va de paz y oportunidades. Yo creo que la UNED es una representación clara y concisa de lo que son las oportunidades. Muchísima gente puede estudiar gracias a la UNED y a las universidades públicas que tenemos aquí en Ontinyent, como por ejemplo la Universidad de Valencia, que tenemos un campus con 4 carreras presenciales y además, como bien se ha recalcado, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está en Ontinyent y estamos muy contentos de tener a la ciudad. Así que, sin más, agradecer la contribución de la UNED a la participación en la Semana de Ciudades Educadoras, porque lo que ha hecho ha sido engrandecer nuestra ciudad y la propia semana. Y así ya pues vamos a escuchar a Begoña y al profesor Torreblanca para que nos explique el que sería la conferencia de hoy, que creo que va a ser muy interesante. Así que muchas gracias y a disfrutarla. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, una corrección primera, el protagonista es José Ignacio Torreblanca. Yo voy a entablar con él un coloquio y, como saben, culminará con la participación de todos ustedes para que formulen preguntas a José Ignacio. ¿De acuerdo? Sale por ahí mi voz. Bueno, voy a presentar a José Ignacio Torreblanca, aunque seguro que todos ustedes han seguido algún programa suyo, han leído algún libro suyo y, bueno, lo conocemos porque está muy presente en la sociedad y en la realidad que nos envuelve. José Ignacio Torreblanca es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED y doctor miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Ha sido becario del programa Fulbright Unión Europea-Estados Unidos, profesor en la Universidad de George Washington en Washington, D.C., así como investigador
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Desde septiembre de 2018 es investigador principal y director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un puesto que ya ocupó entre septiembre de 2007 y mayo de 2016. Anteriormente, desde 2004 hasta julio de 2007, fue investigador principal en el área Europa en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales. Desde junio de 2008 hasta junio de 2018 fue colaborador habitual del diario El País. Desde junio de 2016 a junio de 2018 fue jefe de opinión y miembro de su consejo editorial. Durante esos 10 años en El País escribió semanalmente una columna en la sección de Internacional y posteriormente en la sección Claves. Además, entre 2010 y 2016 mantuvo el blog Café Steiner. En reconocimiento a su trabajo periodístico, en 2015 recibió el Premio Salvador de Madariaga de Periodismo Europeo. Desde septiembre de 2018 colabora con el diario El Mundo, donde escribe una columna de opinión todos los domingos, y con Radio Nacional de España y Televisión Española. Es autor de varios libros, capítulos de libros, artículos en revistas acerca del proceso de toma de decisiones en la Unión Europea, la política de ampliación de la Unión y la política europea de España. Entre sus publicaciones voy a mencionar unas poquitas. Pueden consultar su extenso currículum, todos los que estén interesados, pero entre sus publicaciones me gustaría destacar La soberanía digital de Europa, de 2020, Asaltar los cielos, Podemos o la política después de la crisis, de 2015, o ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía, de 2014. Además, José Ignacio es miembro del consejo editorial de esglobal.es, Política Exterior y ECID, así como miembro del consejo científico del Real Instituto Elcano, de los patronatos de la Fundación Felipe González y IBEI, y también del consejo asesor y director del Comité Científico del Instituto Hermes. Bien, como saben, el título del coloquio que hoy nos convoca aquí es Orden y desorden global, el papel de Europa y su futuro. Buenas tardes, José Ignacio. Y bien, hablar de política internacional, José Ignacio, es hablar de geopolítica, un concepto que la ciudadanía está acostumbrada a escuchar. Todos estamos acostumbrados a escuchar este concepto a diario en los medios de comunicación, pero del que a menudo no se tiene una idea clara de lo que significa. ¿Por qué se habla tanto de geopolítica? ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Pues con mucho gusto te respondo, Begoña, pero en primer lugar, por supuesto, dejadme daros las gracias por estar aquí hoy, a todos los que estáis aquí, a los que nos seguís online. Para los profesores de la UNED siempre es un placer tener la oportunidad de encontrarnos con gente de verdad y tocar un poco esta vida, a veces la línea delgada entre lo digital, lo virtual y lo inexistente, que a veces uno da sospecha de que está solo y no tiene eco, así que espero que haya un poquito de eco. Y desde luego al Pedro, gracias por traerme aquí, Begoña, por el diálogo. Así que entraré un poco en cuestión. Se ha popularizado el término geopolítica para hablar de política internacional basada en el poder, realmente. Porque si somos estrictos, digamos, desde el punto de vista académico, las teorías de la geopolítica clásicas, que fueron las que dieron origen al término, no tienen vigencia hoy y no tienen mucho sentido. La idea de toda aquella discusión de si quien dominaba el mundo era aquel que dominara los mares o bien quien dominara los territorios continentales euroasiáticos, ¿no? Esa era la gran pugna teórica de principios del siglo pasado, tenía que ver con ese papel dominante precisamente de la geografía sobre la política y hasta qué punto era conveniente o no, si querías dominar el mundo, dominar un territorio continental, esa gran masa euroasiática, que era la visión también en la que luego se basó, por supuesto, Alemania, ¿no? En esa expansión
territorial por toda Europa, o sin embargo el poder naval y el control de los océanos, que era la doctrina que había seguido el Imperio Británico, ¿no? De quien dominaba los mares, dominaría el comercio mundial, etc., ¿no? Todo aquello no desapareció, pero acabó mal, porque acabó en 2 guerras mundiales que mucha gente vemos como una larga guerra civil europea. Es decir, los europeos no solo hicimos una larguísima guerra civil entre nosotros que empezó, aparte de otras que hicimos en el tiempo, pero esta última en concreto en 1870 y acabó en 1945, sino que además la exportamos al mundo como guerras mundiales. Pero si algo se quiso hacer, se intentó después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es dejar atrás esas ideas del dominio del mundo para construir un orden internacional basado en reglas, lo que llamamos un orden multilateral. Es decir, un orden donde los estados se basaran precisamente en el principio de igualdad, aunque hubiera un Consejo de Seguridad con derechos de voto, pero un orden internacional, como digo, basado en reglas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos vivido durante un gran periodo en un orden multilateral basado en reglas y, sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, paradójicamente, ese orden multilateral se ha ido deshilachando y se ha ido descomponiendo. Y cada vez más hablamos de nuevo de un orden no ya multilateral, en el sentido de un orden basado en reglas, sino de un orden multipolar, en el sentido de que hay polos de poder, países que compiten por esa supremacía, y lo hacen sin o saltándose las reglas o intentando retorcer las reglas a su gusto y conveniencia o, como vemos muchas veces, capturando las instituciones internacionales para que sirvan a sus intereses o les protejan de otros, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, China y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En lugar de ver la Organización Mundial de la Salud como una organización dedicada a promover la salud global, es una organización donde se intenta que no se te estigmatice, que no se te sancione. ¿Qué pasa con el Consejo de Derechos Humanos? Que lo acaba presidiendo Rusia, Venezuela o Irán, ¿no? Porque lo que quieres es capturar el organismo para protegerte de sanciones. Entonces, el mundo, cuando volvemos ahora y volvemos a hablar de geopolítica, realmente lo que estamos diciendo es que sí, es cierto, la geografía ha vuelto, como ha vuelto la historia, como ha vuelto la identidad. Es decir, que ese mundo un poco posmoderno de la globalización basada en el comercio, donde todos podíamos intercambiar bienes y servicios, sin importarnos mucho, bueno, pues más o menos qué ideología sostenía cada uno. Todo eso, digamos que nos hacía felices de esa globalización, ahora se ha instrumentalizado. Las migraciones, la salud, las vacunas, las divisas, el comercio, ¿no? La tecnología, los microchips, ¿no? Todo, cuando tú ves el mundo a través de unos ojos de poder, todo lo que ves es un instrumento de vulnerabilidad de unos o de defensa frente a otros, ¿no? Pero ya no tienes, digamos, una mirada basada en bienes globales o en la construcción de un orden basado en reglas donde quepa todo el mundo. Y por eso hablamos realmente de geopolítica, que es un retroceso, que hablemos de política de poder, porque quiere decir que el sistema internacional, las instituciones internacionales, como vemos todos los días, no son capaces de arreglar los problemas o de parar las guerras o los desastres con los que nos encontramos, ¿no? Bueno, has mencionado multilateral, has mencionado globalización. La transición del siglo XX al siglo XXI ha venido marcada tras la caída de la Unión Soviética por la hegemonía del neoliberalismo y la globalización. Hoy ambos conceptos están muy cuestionados. Si antes la globalización se veía como un abanico de oportunidades, hoy se ve como causa de problemas como la desindustrialización, desequilibrios y tensiones sociales. También la paralización de la economía a consecuencia de la pandemia agravó de alguna forma esta visión, al tiempo que algunos países se replegaban a posturas proteccionistas, como hemos visto con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa, especialmente intensas durante el mandato de Trump, pero que siguen presentes con el gobierno de Biden. Como estamos viendo en estos días con el plan de ayudas norteamericano a la transición ecológica, que está chocando con los intereses, por ejemplo, del sector automovilístico europeo. Bueno, ¿por qué te comento todo esto? ¿Estamos ante el fin de la globalización, Nacho? Bueno, es verdad que podemos pensar en la globalización como un Big Bang, ¿no? Como el universo se expande y de repente, especialmente después de la
gracias. Después del fin de la Guerra Fría, pensemos que países que habían estado completamente aislados económicamente, como toda la esfera de entonces de la Unión Soviética, no solo cambian o entran en procesos de transformación político en muchos sentidos, sino que se abren al mundo, a esa globalización. Le ocurre a toda la herencia de la Unión Soviética, pero ocurre también en India, un país que sin ser un régimen autoritario, de hecho es la democracia más grande del mundo, pero se abre también al mundo y abraza ese modelo de globalización donde todos comerciamos con todos, basado en determinadas reglas, y luego con los beneficios de esa globalización uno puede, digamos, dedicarlos a hacer más Estado, menos Estado, más liberalismo, más neoliberalismo o no. La propia China también, ¿no? A finales de los años 70, pero luego es la gran beneficiaria, curiosamente, ¿no? El Partido Comunista Chino es el gran beneficiario de haber abrazado un modelo de globalización que, como China prueba, no te exigía cambiar internamente, porque durante la época anterior parecía que si abrazabas la economía de mercado, entonces tenías que abrazar la democracia liberal. Y sin embargo, como China demuestra, como Rusia demuestra y como muchos países demuestran, se puede de alguna manera, como se ha dicho, ¿no?, en lenguaje coloquial, hackear, ¿no?, la globalización, esa globalización comercial que se pensaba que era liberal, para, como en el caso de China y otros países, utilizarla para construir el poder propio, ¿no? Ese Big Bang, que es tan expansivo que prácticamente no tiene límites en esos movimientos globales de deslocalización, genera ganadores y perdedores. Deja daños, ¿no? Deja daños en estados que se sienten marginados porque no tienen una cuota de poder global acorde a su peso. Cuando empiezan a aparecer los BRICS, ¿no?, Brasil, Rusia, India y China, dicen, oiga, nosotros somos grandes países, pero sin embargo en las instituciones internacionales no estamos representados. ¿Por qué no está Brasil en el Consejo de Seguridad con asiento permanente o India como lo está? Pero sobre todo lo que vemos es que dentro de nuestras sociedades esa globalización irredenta, sin límites de deslocalizaciones, genera un daño también. Y tenemos todos los procesos que conocemos de desindustrializaciones, apertura a la inmigración también, grandes movimientos de población mundial, y eso empieza a generar, sobre todo por los excesos de un capitalismo no regulado a partir del 2008-2010, una gran ola de reacción contra esa apertura. Y tenemos los años que vivimos peligrosamente, todas las democracias desde el 2016, a mi juicio, ¿no?, el suicidio de las dos grandes democracias liberales, que son Estados Unidos y el Reino Unido, los modelos y los faros de la democracia liberal, adoptando programas populistas en manos de demagogos, como es el programa del Brexit, una decisión que no tiene un cálculo racional en esos términos, pero sí que consigue representar muy bien la frustración de esas políticas, y lo mismo en Estados Unidos, donde se produce toda esa oleada y ese reflujo populista. Pero veamos en toda Europa también, ¿no?, desde Francia, Alemania, Italia, España, todos los países entran en una senda de cuestionamiento de esa apertura por los daños y la incapacidad que ha hecho de compensarlos. En España, que era un país también muy europeísta, empieza a surgir voces críticas contra las instituciones europeas, ¿no?, el austericidio, las políticas de recorte en gasto social de educación. En España, Europa nunca había sido asociado a menos derechos, sino precisamente a la expansión de derechos, a la consecución de esos derechos, ¿no? Entonces, en todo el mundo nos encontramos de repente con ese reflujo de globalización que lleva al cuestionamiento y a adoptar políticas, de nuevo, proteccionistas o industriales. Europa termina con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos antes que Trump se lo cargue. Es paradójico, ¿no?, en ese sentido, que hay muchos movimientos europeos que son avanzadas. En Francia pasa lo mismo, donde se rechazan también propuestas europeas, se asocia a la Unión Europea a un programa liberalizador, ¿no? Y por lo tanto vemos que los gobiernos ahora, como dicen Estados Unidos, quieren fabricar cosas, quieren rescatar esas bases industriales, porque entienden que todas esas clases trabajadoras que se han pasado al trumpismo, que se han pasado al populismo, no deben ser recuperadas o tienen que ser reinvitadas a participar en la política. Lo cual nos plantea problemas, pues, como estos que señalas, porque como si Estados Unidos, como si industria de servicios, como si Apple
o Google o Amazon no fueran una industria, como si Hollywood no fuera una industria, ¿no? Además, quieres fabricarlo todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, el sostenedor de ese orden multilateral que es Estados Unidos se repliega con Trump por las malas, pero como vemos, con Biden también por las buenas, ¿no? En el sentido de que no lo hace de la misma manera tan agresiva de guerra comercial a Europa, pero está lanzando mensajes muy claros de el libre comercio ha acabado. Cada uno va a mirar por lo suyo, ¿no? En efecto, bueno, fin de la globalización o no, orden liberal multilateral en crisis, está en crisis este orden, y has mencionado la cuestión de las democracias, ¿no? Todo esto sucede en un contexto de crisis de las democracias, ¿no? Hoy Giorgia Meloni, vinculada a una formación política de raíces fascistas, que es la primera ministra de Italia, gobiernos como los de Polonia, Hungría, que defienden posturas abiertamente iliberales. En Francia, los avances de la ultraderecha, experiencias como las de Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, cuya posible vuelta al poder en 2024 no resulta descabellada. Tal y como mencionabas, ¿qué les está pasando a las democracias? ¿Por qué hay tantos retrocesos en el número de democracias y la calidad de las democracias? ¿Cómo afecta esto a las relaciones internacionales? Pues llevamos ya 16 años seguidos, según los informes de Freedom House, de retrocesos en la cantidad y en la calidad de democracias en el mundo. La gran esperanza democrática, no solo de los politólogos, sino en general, digamos, de las sociedades democráticas, es que los procesos de desarrollo económico llevaban aparejados procesos de desarrollo político, como lo que vivimos en España. Cuando en una sociedad generas un proceso de apertura, como fue en España el plan de estabilización, en los años 50 te abres a la inversión extranjera. Esto es lo que decía el libro, ¿no? El manual, ¿no? Te abres a la inversión extranjera, generas riqueza, aparecen clases medias, las mujeres entran a trabajar, se reduce la natalidad, hay un proceso de urbanización, una población educada crea medios de comunicación libres que exigen cambios políticos, los estudiantes se manifiestan y al final tienes una democracia. Final feliz para todo el mundo, provocado por esa dinámica de apertura económica que se ha producido. Eso ha sido truncado, quizá porque el plan era demasiado obvio y algunos lo vieron muy claramente, pero por ejemplo en China se vio muy claramente, ¿no? El 6 de junio del 89 en Tiananmen, ese movimiento democratizador de los jóvenes estudiantes que respondía exactamente a ese mismo patrón, ¿no? No, por mucho que a veces nos confundan con esta idea de los valores asiáticos, no, los valores asiáticos son como los valores del franquismo, ¿no? Orden, autoridad, patria, ¿no? Y patriarcado, etcétera. No nos confundamos, ¿no? Todos los regímenes autoritarios se parecen mucho más entre ellos de lo que les gusta reconocer, porque tienen que recurrir a elementos identitarios que los diferencian, pero en el fondo no lo son. Pero esos procesos de democratización han sido truncados en unos casos o empeorados. En las democracias existentes hemos tenido retrocesos democráticos que no esperábamos y lo vemos en los procesos electorales, por ejemplo, en toda Latinoamérica, pero como hemos dicho también en Estados Unidos, en Brasil. Cada vez menos gente cree en la legitimidad de las elecciones. Eso tiene que ver con un tema que es largo de tratar aquí, pero que podemos tratar en otro momento y que he tratado también en otras publicaciones, que es el tema de la desinformación, la crisis de los medios, las operaciones de influencia extranjera, la desestabilización. Pero el hecho es que si algo había fácil para los politólogos era contar votos, ¿no? En España, en la mayoría de los países, ¿no? Se certificaban los resultados con muy poca polémica. Y sin embargo hoy, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, vamos a ver qué pasa en España en las próximas elecciones, cada vez hay más gente que piensa que las elecciones fueron fraudulentas, que fueron manipuladas, porque se les ha llevado a pensar que el sistema oculta esos resultados, ha dejado de creer en el sistema, toda la desinformación aparejada al COVID, alentada también desde fuera, por movimientos populistas de extrema izquierda, de extremo centro, como se quiera, pero hay una erosión de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y por lo tanto esas democracias han perdido en calidad. Y a su vez las dictaduras han descubierto en algo que pensábamos que iba a ser el clavo, ¿no? en su ataúd, que eran las redes sociales y la posibilidad de manejar la información de una forma abierta, han descubierto que eso es una manera muy eficaz
de controlar sus opiniones públicas, de darles el triple de propaganda de lo que le daban antes por otros canales y encima utilizar esas vulnerabilidades para debilitarnos a nosotros, para las democracias. Porque efectivamente las democracias no pueden, las dictaduras no pueden coexistir con la verdad y por eso necesitan la propaganda, pero además necesitan convencer a sus ciudadanos de que no deben querer una democracia, porque la democracia es ruido, corrupción, caos, fracaso. Y de ahí hemos visto esa connivencia en toda Europa, en todos los años más duros de la crisis, de movimientos de extrema derecha, alentados también por narrativas deslegitimadoras desde Rusia, con el objetivo pues, de mantenernos divididos y de que perdamos la fe en nuestros sistemas democráticos. Porque si nosotros no creemos en nuestros sistemas democráticos, los ciudadanos de regímenes autoritarios tampoco van a creer en ellos y nosotros tampoco vamos a querer o vamos a tener el valor de decir, pero ¿cómo vamos a promover la democracia fuera si nuestra democracia es de muy mala calidad y muy deficiente? ¿Por qué vamos a convencer a los rusos de que se democraticen cuando esto no es así y mi sistema no funciona? Y han aparecido toda esa serie de objetivos en el corazón de Europa, ¿no?, para describir una democracia iliberal, que es... la democracia franca realmente solo admite un adjetivo, que es el de democracia liberal. Por razones también que son difíciles, o sea, que nos llevan algo más de tiempo, pero es la única manera que la democracia se compense a sí misma precisamente sus excesos de separación de poderes, de división, de que las mayorías no lo puedan con todo. Pero realmente todos los demás adjetivos de la democracia, popular, islámica y liberal, son, digamos, fraudulentos, ¿no? La democracia liberal es un elemento muy imperfecto, pero es la síntesis, digamos, de lo que hemos aprendido. De hecho, en la Constitución de los Estados Unidos ni siquiera aparece la palabra democracia, porque los liberales tenían una sospecha sobre la democracia muy fuerte y no estaba en el plan original darle el voto a todo el mundo, ¿no? Y eso ha sido un compromiso que se hace, que, digamos, la democracia liberal es el compromiso. Pero es verdad que es muy difícil sostener un orden liberal internacional sin democracias. ¿Cómo va a ser el orden internacional democrático si no hay democracias? Se parecerá a lo que tiene cada uno en casa. Y si en casa cada vez hay más dictaduras, regímenes autoritarios, regímenes que están regresando, que están involucionando en vez de evolucionando, pues efectivamente el orden internacional no va a estar basado en reglas, no va a ser democrático, no se van a respetar los derechos humanos, no vamos a poder convencer a estos estados de que acepten limitaciones en su soberanía para perseguir bienes comunes como la lucha contra el cambio climático, porque tendrás un auge de la soberanía, ¿no? Ignacio, otro tema que marca el presente y el futuro del siglo XXI es la rivalidad de poder entre Estados Unidos y China. El gigante asiático podría convertirse en la primera potencia económica mundial en una década y hace tiempo que Estados Unidos sigue con preocupación esta situación. Obama ya hablaba de un giro hacia Asia-Pacífico en política exterior y hace un año se creaba una nueva alianza militar entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, he mencionado algo, con la mirada puesta en Beijing. De cómo evolucione esta correlación de fuerzas entre norteamericanos y chinos dependerá que ambas potencias encuentren un modo de convivencia o entre en conflicto. Hace unos meses ya vimos cómo la tensión entre ambas potencias se disparaba a propósito de Taiwán. ¿De qué va a depender esta evolución? Bueno, yo creo que no es una predicción. Además, como dice un buen amigo, uno siempre debe hacer predicciones que se extiendan más allá de su horizonte vital. O sea, que si queréis predecir algo tiene que ser ¿qué va a pasar en el 2060? No, nunca hagáis predicciones en las que estéis todavía para que... Pero si hay algo, hay dos cosas que a mi juicio van a definir el siglo XXI. Una es el elemento de rivalidad política entre Estados Unidos y China, si habrá o no una gran guerra entre estos dos países, ahora vuelvo sobre ello, y el otro es cuál será el efecto disruptor del cambio climático, ¿no? O sea, creo que realmente solo hay esas dos cuestiones desde el punto de vista de su impacto global, ¿no? Si el cambio climático actuará de forma escalonada o de forma con efectos de ola o de umbral, de forma acelerada y las tensiones que eso generará y las disrupciones que generará, eso no lo sabemos.
o no tenemos un modelo, porque nunca nos habían dado un planeta antes y lo habíamos atiborrado. Ya nos habíamos dedicado a quemar combustibles fósiles hasta que nos lo cargáramos, por lo tanto, en ciencias naturales esto es n igual a 1, solo hay un caso. Pero tenemos predicciones pero sabemos que las propias predicciones científicas se abren mucho, ¿no? Se abren en escenarios que varían muchísimo. Del otro, de la rivalidad entre Estados Unidos y China, sabemos algo más. Sabemos que desde que Atenas y Esparta se pelearan, hay una cosa llamada la trampa de Tucídides, que es que una potencia en auge tiende a rivalizar con una potencia establecida. Y hay potencias que son revisionistas, y las potencias establecidas tienen que decidir si acomodan, contrarrestan o pacíficamente, digamos, los disuaden o directamente las debilitan antes de que sean demasiado fuertes. Y las potencias emergentes tienen que decidir si se alían con otros que están también dañados o que tienen asuntos pendientes, ¿no?, con esa gran potencia emergente, o cuándo dan ese salto. O si, como en el caso de China hasta ahora, haces un ascenso pacífico que no es por doctrina, sino porque es lo inteligente, porque eres todavía demasiado débil para hacer otra cosa. De las 16 transiciones de poder grandes que ha habido a lo largo de la historia, estudiadas por el proyecto sobre guerra de Graham Allison en Harvard, de las 16, 12 acabaron en guerra, ¿no?, las transiciones de poder. Esto es un dato para el pesimismo, esto es más o menos lo que se falla un penalti, ¿no? Pero lo que es cierto es que las últimas transiciones de poder, o sea, el mundo se ha ido pacificando. Las transiciones de poder más violentas están más lejos, las más pacíficas están más cerca. Si os interesa, podéis leer el libro de Pinker, de Steven Pinker, sobre los ángeles de nuestra naturaleza y cómo hay gente que todavía cree en el progreso humano y en el hecho de que los seres humanos, a pesar de que haya muchas guerras ahí fuera, nos matamos menos que antes a lo largo de la historia, ¿no? Pero realmente, cómo Estados Unidos y China resuelvan esta rivalidad es la clave. Hasta ahora, como decía, ha habido un sistema, una percepción de lo que en relaciones internacionales se llama ganancias absolutas. Lo cuento, un ejemplo. No me importa que tú crezcas al 10% si yo crezco al 4%, porque el neto, digamos, bueno, pues es 14, nos beneficiamos los dos. Eso es un mundo liberal, multilateral, basado en reglas, donde el pastel crece, uno se lleva una parte más grande, pero a mí no me importa porque a mí también me va bien. En el mundo en el que estamos ahora, y lo veis con las sanciones a China en temas de semiconductores, en tecnología y todo eso y en muchas otras cosas, ya no me hace tanta gracia que China crezca al 10% y yo al 4%, porque he echado la cuenta y con 4 números que eches detrás de, ¿no?, como dicen, emborronados, sabes en qué año China va a ser más fuerte que tú. Y a partir de ahí te interesan las ganancias relativas. Yo no quiero que crezca tanto. Tanto incluso que estoy dispuesto primero a que China crezca al 6 si yo crezco al 2, porque ya solo el gap, ¿no?, es solo de 4 puntos, pero estaría dispuesto a decrecer al -1 si China creciera al 1. ¿No? Porque en ese mundo de rivalidad no te importa hacerte daño a ti mismo si le haces más daño al otro, cuando antes lo que no te importaba era beneficiar al otro mucho si tú te beneficiabas, ¿no? Y eso depende, esa lucha de poder y esa rivalidad, hay un gran debate y por resumirlo, dos teorías, digamos, enfrentadas, de quienes en el mundo de las relaciones internacionales creen que eso está destinado al conflicto porque no importa lo que haya dentro de casa, no importan los regímenes políticos, es decir, esa pulsión y esa rivalidad llevará a la guerra simplemente porque son dos fuerzas de gravedad que chocarán por el poder, y es una concepción de la realidad y de las relaciones internacionales fundamentalmente llamada el realismo, y que es lo que se practica muchas veces y se vulgariza en los medios de comunicación, como geopolítica, que es los estados solo buscan el poder y da igual lo que haya en casa, da igual que sean democracias o dictaduras, frente al otro conjunto de teorías institucionalistas que dicen, liberales, kantianas, que dicen las democracias raramente van a la guerra entre ellas. Raramente quiere decir prácticamente nunca. No quiere decir que sean pacíficas. Pueden ser muy violentas, pueden ser imperialistas, pueden luchar contra los regímenes autoritarios, pero a lo largo de la historia las democracias raramente van a la guerra entre ellas. Por lo tanto, el régimen político importaría. Si
si China se democratizara y Estados Unidos no regresara, vamos a ver qué pasa con Trump, ¿no? Pero hay un factor de nacionalismo interno, de agitación, de legitimidad, cuando una democracia, un régimen político se tiene que legitimar por los resultados, por el nacionalismo, no por los procedimientos, como pasa en China. China no se puede legitimar por unas elecciones democráticas, tiene que hacerlo o bien porque crece mucho o bien porque te envuelves en la bandera, ¿no? Y hay un enemigo exterior, entonces cuando empiezas a mirar los enemigos exteriores son malos síntomas, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que va a pasar entre Estados Unidos y China, pero sabemos dónde tenemos que mirar. Tenemos que mirar al régimen político interno, tenemos que mirar a los liderazgos si funcionan sobre la base de resultados económicos o sobre la exacerbación de la identidad, y tenemos que mirar a los aliados que tienen alrededor y a las reglas internacionales que les pueden hacer ir a una cosa o por un camino o por otro. La reelección para un tercer mandato de Xi Jinping es mala señal en ese sentido. El no tan brillante papel de los republicanos MAGA, que son los más trumpistas en las últimas elecciones, es una buena noticia, pero los republicanos estadounidenses y Estados Unidos en general, aunque sean demócratas, y lo vemos con Biden, como se dice vulgarmente, le ha cogido la matrícula a China. Van a por China en el sentido de que no van a tolerar un desafío de poder global que incluye, por ejemplo, Latinoamérica, que incluye África, que incluye el corazón de Europa. ¿Quién es el mejor amigo de Rusia que ha firmado una alianza estratégica? Es Orbán. ¿Dónde está China en los Balcanes? ¿Dónde está China en España? ¿Dónde está China en toda Europa? Es decir, hay una competición de poder porque hemos vuelto a un mundo de esferas de influencia donde los imperios no se eligen. Las alianzas se eligen. Tú puedes ser miembro o no de una alianza, puedes ser miembro o no de la OTAN, pero no puedes ser miembro o no de un imperio. Los imperios te eligen a ti, tú no los eliges a ellos. Vuelves a una dinámica de relaciones internacionales de señores y vasallos. O sea, y en ese mundo, tu autonomía estratégica como Europa consiste en poder elegir libremente. Tu soberanía consiste en poder elegir y en que no te obliguen a elegir. Entonces hay muchos países pequeños que en esta especie de acuario que se utiliza a veces como metáfora, que se ha vuelto en las relaciones internacionales, pues si eres una rémora, te tienes que buscar un tiburón que te proteja, ¿no? Y si eres pequeñito, te tienes que buscar a otros pequeñitos y moverte muy rápido, ¿no? Pero tienes que saber lo que eres en el acuario, no te confundas, no pienses que eres una rémora, o sea, que eres un tiburón y luego seas una rémora, porque te va a ir muy mal. Entonces, cada estado tiene que medir y cada grupo de países tiene que medir bien dónde está, y en esas dinámicas de poder ya no puede llamar a Naciones Unidas y decir, oiga, que me han invadido y esto es ilegal. ¿Cuál es la respuesta? Hemos aprobado una resolución mayoritaria condenando la invasión. Estése usted tranquilo, ¿no? Le tienes que dar armas, porque eso ha dejado de funcionar, ¿no? Bueno, si este panorama internacional que estás describiendo no era ya de por sí suficientemente complejo, ¿no?, como nos has ido un poco describiendo este escenario, el pasado 24 de febrero las tropas rusas inician la invasión de Ucrania. Entra así en escena un país que de gran potencia durante el periodo soviético había pasado un papel marginal en el tablero internacional, que ya venía reclamando un mayor protagonismo, especialmente después de su implicación en el conflicto de Siria. ¿Qué explica, Ignacio, la guerra de Ucrania? ¿Qué pretende Putin? Bueno, de nuevo aquí tenemos dos conjuntos de explicaciones que tienen cierto potencial explicativo, si no, no estarían, digamos, en circulación, pero que conviene mirar, creo que críticamente, ¿no? La primera, que creo que es, de nuevo, ¿no?, por esta vulgarización de la cuestión geopolítica que tenemos más presente, ¿no?, todos los días, es la idea de nuevo de la inevitabilidad del conflicto, ¿no?, de que al final Rusia es una gran potencia, siempre ha sido una gran potencia, siempre lo será, tiene derecho a controlar todos los territorios adyacentes, los necesita para garantizar su seguridad, porque una Rusia que no controle toda Europa Oriental o gran partes de Europa Oriental y gran parte es una Rusia insegura, y por lo tanto tenemos que conceder la neutralidad o la pacificación de todos esos países,
porque es una cuestión histórica de la seguridad de Rusia. Ese es un discurso que yo creo que está basado, por supuesto, en hechos históricos, ¿no? Pero de cuando el mundo era de otra manera, pero que no tiene en cuenta, por ejemplo, hoy que Rusia nunca tuvo 6.000 cabezas nucleares. La Rusia zarista, que tenía el miedo con una población muy escasa y unas fronteras que se extienden, ¿no? Por usos horarios, todo el continente asiático. Rusia está las fronteras de Rusia hoy, después del año 45, hoy todavía, están aseguradas por esas 6.000 cabezas nucleares, porque nadie tiene la intención de entrar un metro, ¿no? en territorio ruso. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué Rusia necesita digamos, capturar, controlar, someter a todos esos estados alrededor? Por razones económicas, por un lado, pero por otro lado, ahí es donde volvemos a la cuestión de qué pasa dentro de Rusia. Porque la demostración de que todos esos países de su esfera, antes pertenecientes a la Unión Soviética, pueden ser democracias avanzadas, donde se respeten los derechos humanos, haya cierto crecimiento económico, aunque luego haya regresiones populistas y todo lo que quieras, pero eso es un efecto de demostración terrible para Rusia, para el régimen o para las funciones autoritarias que siempre tenemos en el régimen y en el sistema ruso. Y por lo tanto, que los polacos se democraticen ya es un problema, pero que los ucranianos, que son como nosotros, ¿no? Intenten sumarse a la democracia y abandonar esta esfera de influencia dictada por el imperio o por el pues eso no parece muy bueno. Hay que ser críticos desde el punto de vista por esta visión que ignora lo que pasa dentro de Rusia y la necesidad de poder de los Estados Unidos. Creo que porque si aceptamos ese relato ruso, ¿no? De la no tenemos a nuestra espalda desparecido el campo, ¿no? Porque la península ibérica, que siempre fue una geográficamente, no está unida. Además tenemos un rival en Marruecos, Francia nunca se va a ver. ¿Por qué? Ese es el análisis un poco del PIS, ¿no? De una muestra popular, ¿no? Que sabe que tengo que salir por Portugal, porque seguro que frontera por aquí, y tengo que ser por Europa, es una visión organizada. Francia y Alemania han superado esa historia
no vamos a acabar Rusia pensando que la guerra, pensando que hay un líder pragmático al otro lado que se va a para volver. Por lo tanto, como pasa en las malas partes fíjate que la garantía de seguridad de Rusia a Ucrania desde el fin de la Unión Soviética, ¿no? Frente a todo este discurso de la expansión de la OTAN, todo eso que ni está ni va a estar en el, desde luego no estuvo en el, realmente sobre la mesa. Cuando se disuelve la Unión Soviética hay un acuerdo por el cual se garantiza la soberanía de sus ex integrantes. En el año 91, en el año 94 Ucrania entrega todas sus armas nucleares de vuelta a Rusia en un acuerdo en el que está Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, porque se había quedado con una parte importante del arsenal nuclear y entrega, lógicamente, ese arsenal nuclear a cambio de una garantía de seguridad de Rusia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje internacional que lanza sobre la validez del derecho internacional público? ¿Por qué Corea del Norte, Israel, India, países tienen armas nucleares? Porque no se fían del derecho internacional, ¿no? Porque ven, ¿no?, que las palabras, ¿no?, y con esto termino, en inglés se dice, decía Thomas Hobbes, ¿ya? Covenants without the sword are but words, ¿no? Las palabras sin la espada, ¿no? Los tratados sin la espada son solo palabras, ¿no? Bueno, has mencionado, al hilo de lo que estás comentando, la expansión de la OTAN hacia el este, que había sido uno de los argumentos de Putin para justificar la agresión, pero sí que me gustaría comentarte que paradójicamente hasta hace muy poco se decía que la Alianza Atlántica estaba en muerte cerebral, sin objetivos claros y con un prestigio, podemos decir, por los suelos tras la desastrosa retirada de Afganistán. Sin embargo, ahora se ha revitalizado. ¿Cuál es el futuro de la Alianza Atlántica? Y me gustaría decir, ¿y si gana Trump en 2024? Y con eso... O sea, es verdad que la OTAN se ha revitalizado, pero no conviene, sobre todo los europeos, llamarse a engaño, sobre todo por parte de los más atlantistas, que piensan que se han acabado los problemas, ¿no? Hemos conseguido que Estados Unidos, sobre todo en países del este, ¿no?, de Europa Central Oriental, estaba en muerte cerebral, Trump amenazaba con disolverla, incluso ni siquiera estaba claro que la garantía de seguridad funcionaba, y por lo tanto ahora ya está todo bien. Es verdad que Putin ha revitalizado la alianza y ha empujado a Finlandia y a Suecia a sumarse, dos países que eran neutrales pero no eran pacifistas, porque ser neutral requiere un gasto en defensa más elevado que ser miembro de la OTAN. Entonces nosotros tenemos el gasto en seguridad más bajo porque somos miembros de la OTAN. Si no lo fuéramos, nuestro gasto en seguridad tendría que ser un poquito más elevado. No del 2, sino probablemente del 4 o 5%, ¿no?, que es lo que necesita normalmente un país para garantizar sus fronteras. Pero la realidad es que Estados Unidos ya nos ha dicho a los europeos varias veces, por las buenas con Obama, por las malas con Trump y ahora otra vez por las buenas con Biden, que su mundo y su problema no es Rusia. Por las buenas, Obama, ¿no?, diciendo que su problema es China, por las malas Trump, y ahora Biden veremos, porque en las próximas elecciones volverá a salir esta cuestión de por qué el continente más rico no puede defenderse a sí mismo. ¿Por qué tienen que ser los contribuyentes estadounidenses los que tengan que soportar el coste de armar o defender a Ucrania o de ingresarla o de apoyarla económicamente para que sea viable como país, ¿no? Esto tienen que encargarse ustedes y tienen que hacerlo como europeos, porque ya si algo bueno también ha traído bueno, digo entre comillas, esta guerra, es que se ha roto esta falsa polémica entre que si refuerzas a Europa como actor en la defensa, entonces estás debilitando la Alianza Atlántica. No. Y por lo tanto, es un buen momento y por eso el alto representante, Josep Borrell, no se cansa de decir que este es el momento y la oportunidad de construir a Europa como un actor que sea capaz de defenderse a sí mismo, no de entrar en una competición global
con armas nucleares con China, con Rusia y por supuesto tampoco con China, sino de como mínimo conseguir que en este viejo continente se respeten 2 o 3 principios muy básicos, como que no se cambian las fronteras por la fuerza, ¿no? A lo mejor no lo podemos hacer en el resto del mundo, porque el mundo ahí fuera es muy complicado, pero por lo menos en Europa, ¿no? Y sobre todo para una gente como los ucranianos que se han ganado a pulso, ¿no? esa defensa. Ahí todavía creo que está todavía en Netflix, y con esto termina, hay un documental que se llama El invierno de fuego, Winter of Fire, sobre el Euromaidán, ¿no? Y cómo estos jóvenes ya en el 2014 lo que querían era una cosa tan sencilla como ser miembros de la Unión Europea, ¿no? No pedían mucho más, no querían ser miembros de la OTAN, querían ser miembros de la Unión Europea. Lo que pasa es que su transición a la democracia tuvo interferencias geopolíticas, la nuestra no lo tuvo. Cuando España pasó a la democracia, no hubo ningún vecino que dijera que nuestra democracia era una amenaza para ellos, ¿no? Y eso es muy importante mantenerlo en mente. Bueno, has ido mencionando ya muchos aspectos, pero el impacto de la guerra en Europa, que está siendo muy duro, sobre todo, especialmente por la dependencia que Alemania, el motor económico europeo, tenía del gas ruso. ¿Podrías un poquito dar más pinceladas sobre el tema de nuestro papel, ¿no? El papel que desempeña la Unión Europea en la guerra y sobre todo cómo nos afecta, aunque has ido ya adelantando bastantes cuestiones, Nacho? Claro, es que fijaos que se le pueden reprochar muchas cosas a Alemania, yo creo, incluso hablar de negligencia criminal, ¿no? O sea, cuando haces negligencia criminal con resultado de muerte, pero que no es homicidio, no es asesinato, ¿no? Es decir, Alemania se ha equivocado, pero se tenía que equivocar así y solo se podía equivocar así. Es decir, un país que ha sido la ejemplificación del militarismo, que se ha desnazificado, este sí, ¿no? Que se ha desmilitarizado, que ha instaurado una cultura de paz y seguridad ejemplar, que se ha reconciliado con todos sus vecinos, ¿no? Solo podía pensar, como pensó, que la manera de terminar con el último problema que le quedaba histórico, que era su relación con Rusia, era a través de generar esta especie de mini globalización en Europa, por la cual los intercambios comerciales significaran que cuanto mejor le fuera a Rusia, mejor nos iba a ir, no solo a los alemanes, porque les exportaríamos muchas cosas, sino a la paz y a la seguridad. Entonces, esta teoría alemana del cambio a través del comercio, que tiene mucho que ver en otro contexto, que aunque es otro tema, pero para que lo entendáis, que es lo que España hace con Marruecos, ¿no? Cuantos más intereses compartidos tengamos, cuanto más empresas españolas se establezcan, cuanto más importemos, cuanto más los incluyamos y menos diferencias de renta haya, más pacíficas serán nuestras relaciones, ¿no? Y más fácil será disolver todos esos legados y pasados que van a seguir siempre ahí, porque son parte de la historia, ¿no? Vamos a seguir siendo la potencia colonial de Marruecos toda nuestra vida, ¿no? Y vamos a tener una historia durísima de pasado, etcétera. Lo mismo, o sea, millones de alemanes mataron y murieron por Rusia. Los alemanes solo se podían equivocar ingenuamente, que luego además se beneficiaban económicamente porque tener precios de energía muy baratos con ese gas era también muy bueno para el despegue económico, pero lo hubieran hecho de todas maneras, ¿no? Porque es su manera de ver el mundo. Y por lo tanto, esto que ellos llaman el cambio de época, el Zeitenwende, es realmente el despertar o no despertar de un sueño, sino realmente el despertar a una pesadilla. Es decir, es que ese mundo que nosotros queríamos construir era el mundo adecuado. Es como lo que nos pasa ahora a los europeos. Nosotros ya hemos colonizado, ya hemos expoliado, ya hemos hecho todas estas cosas de las esferas de influencia. Ahora queríamos otra cosa, ¿no? Queríamos un orden distinto, basado en reglas, basado en principios, basado en valores, en derechos humanos, ¿no? Y te arrastran, digamos, ese mundo a hacer otra cosa. A, como dice Borrell, a hablar el lenguaje del poder, ¿no? A rearmarte, a intentar disuadir a otros, a intentar convencerlos de que ese no es el camino, ¿no? Y entonces, por eso, para España, que tiene una cultura también, España y Alemania son países muy parecidos, y lo que cuesta y lo que ha costado en la opinión pública española todas las intervenciones en el extranjero, lógicamente, porque era un país el nuestro cuya experiencia militar era o bien colonial o bien de golpes de Estado, ¿no? Donde la división acorazada está en Madrid.
a 700 kilómetros de las fronteras, ¿no? Con una autopista que le permita entrar en Madrid en 4 horas para poner orden, ¿no? Ese es, claro, nuestro militarismo. Recordad un libro magnífico, Orden Público y Militarismo, del profesor Balbé en España. La intervención constante del ejército en la vida política española y en el orden público destruyó nuestra democracia. Veces y veces y veces somos el país con más pronunciamientos. De hecho, mirad en el Oxford, en el diccionario en inglés existe la palabra pronunciamiento, tal cual, ¿no? También existe pecadillo, por cierto, ¿no? Que son nuestras grandes aportaciones al inglés, ¿no? Entre otras, ¿no? Pecadillo, como dicen ellos, ¿no? Pero en España lo entendemos bien a los alemanes, porque son gente que no quería ir, que ya se ha partido la cara y que no quería volverlo a hacer, ¿no? Y ahora volver a diseñar un mundo en ese sentido es muy duro, es muy duro. Y además es que encima, económicamente, es un desastre, porque el gas es caro, tus empresas se van a Alemania, perdón, a Estados Unidos, donde el gas es barato, y entonces todo ese mundo se te empieza a caer. Y todavía dices, bueno, pero es que a China le podemos seguir vendiendo todavía coches. No, China se está desacoplando, está saliéndose, ya ha aprendido, nos ha usado a los demás para aprender a desarrollarse, a hacer sus coches eléctricos, sus baterías, su tecnología, ha copiado su Google para hacer su Alibaba, etc. Y ahora lo que quiere es aislarse y defenderse, ¿no? Y mirar atrás y decir, no voy a volver a ser humillado por Occidente debido a mi inferioridad tecnológica, como lo fui en el siglo XIX, ¿no? Esta vez no, ¿no? Entonces, ser alemán y, digamos, ser postmoderno, ser postmilitarista, ser postnacional, como en España y en Alemania, donde, como se dice en Alemania, es imposible ser un buen alemán si no es un buen europeo, por razones históricas, ¿no? Y en España lo mismo realmente. Pese a todas nuestras peleas y millones de cosas, seguimos siendo todos muy buenos europeos. De lo peor que se te puede acusar aquí es de ser un mal europeo, ¿no? Y ese es el pegamento del proyecto europeo, ¿no? Y cuesta mucho decirle a un país como España que duplique su gasto en defensa, a un país como Alemania. Claro, es que cuando Alemania duplica su gasto en defensa son 100.000 millones. Claro, y de alguna forma, pues todo lo que estamos viendo, la guerra pone de actualidad el debate sobre esta autonomía, ¿no? Que estás un poco comentando a propósito también de China, que dice, pues yo me quedo aquí y ahora hago adopto estas estrategias, ¿no? Entonces, la necesidad de mayor autonomía política, económica, también en materia de defensa en la Unión Europea, este problema, de hecho, el que recientemente Alemania aboga por la necesidad de poner en marcha un escudo antimisiles propio de Europa. Todo ello, ¿cómo debe reaccionar, Ignacio, la Unión Europea y qué papel puede jugar en el actual conflicto? Mejor dicho, en este conflictivo contexto internacional. Claro, por eso cuando decías, claro, parece que la OTAN ahora está bien, pero si de repente confiamos en que Estados Unidos va a estar ahí siempre, por las buenas o no, sí, ni por las malas, pero que va a estar ahí siempre, y no invertimos lo suficiente en nuestras propias capacidades, en nuestras propias industrias, lo cual supone también un cierto giro proteccionista de Europa respecto al resto del mundo. Pero de repente entonces vamos a decir, ¿qué pasa si Trump dice que los aviones estadounidenses no podrán, que los europeos habéis comprado, no van a poder ser utilizados en las patrullas aéreas del Báltico, porque eso puede llevar a un conflicto con Rusia y yo me llevo muy bien con Putin y por lo tanto precarizas a los países bálticos, das la señal a Rusia de que los bálticos a lo mejor no, Estados Unidos no va a luchar por ellos y no puedes defenderlos, ¿no? Si compras tecnología estadounidense, va a venir aparejada a que no tienes la libertad, no eres el propietario de esa tecnología, ¿no? Si no la consigues fabricar y dominar. Con el escudo antimisiles es exactamente lo mismo, ¿no? Vemos lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Los europeos no tenemos esa capacidad de defensa antimisiles y por eso no se la hemos podido proporcionar de la misma forma, ¿no? Es una capacidad que tienen los estadounidenses y los israelíes, ¿no? Y que Europa tiene subcontratada en la base de, digamos, de Rota, que nos defienden a todos los escudos antimisiles. Pero es que a lo mejor tienes a alguien algún día que flaquea en ese compromiso, ¿no? Y por eso se entiende bien cuando dices, igual que España, cuando tuvo su conflicto con Marruecos en torno a la isla de Perejil,
no tuvo la autorización para utilizar determinadas capacidades estadounidenses, porque Estados Unidos quería que nos arregláramos, y dice, ya, pero ha empezado el otro, ¿no? Esa es la típica pelea. Nos arreglamos después de arreglarnos, no cuando todavía no nos hemos arreglado, ¿no? Entonces, España vio que, y no quiero entrar en las razones de aquello, pero España vio que unas determinadas capacidades que había comprado no las podía utilizar, porque el vecino también tenía el mismo amigo. Y eso significa al final la autonomía estratégica y el proyecto europeo de política, seguridad y defensa. No tanto el rearmarte para convertirte en un peligro a los demás, sino para que no puedas ser coaccionado, para que no se te obligue a adoptar decisiones que no quieres adoptar, o que puedas adoptar aquella que quieras sin que otros te lo impidan, como pasó pues, como en el acuerdo nuclear con Irán, que los europeos invertimos un montón de tiempo en firmar ese acuerdo y luego Estados Unidos se salió y encima iba a sancionar a nuestras empresas que estuvieran allí. No, pues como sanciona a las empresas españolas que invierten en Cuba. Oiga, eso es su ley, pero no haga extraterritorialidad de sus leyes aplicándola a empresas que no son suyas. Y eso está ahí, ¿no? En ese tipo de mundo muy basado en sanciones, ¿no? Bueno, pues para finalizar una pregunta obligada. ¿Cómo acabará esta guerra? Hace unos días has mencionado a Josep Borrell. Josep Borrell no descartaba una posible salida negociada que acabara en un armisticio similar al que se alcanzó en la guerra de Corea. Aunque eso suponga mantener de alguna forma larvado sine die el conflicto. ¿Podría ser una salida a corto o medio plazo? ¿Y de qué va a depender de alguna forma? Claro, dependerá de o sea, ese tipo de armisticios sobre la línea del frente dependen de la debilidad de las dos partes, ¿no? Cuando las dos partes consideran que no van a poder mejorar en el campo de batalla respecto a la situación que tienen, o que va a ser muy costoso hacerlo y que por lo tanto no puede ser. Entonces, la capacidad de resistencia de Ucrania viene por su opinión pública y su resistencia a las bajas, que están siendo muy numerosas, y también por el armamento que reciba y el apoyo económico que reciba. De momento, esas tres cosas que son lo que impele a Ucrania a resistir están más o menos intactas. Es decir, hay un horizonte ahí, por lo menos hasta las presidenciales americanas, casi de 2 años, por el cual parece que los europeos y los americanos vamos a seguir apoyando, y mientras tanto los ucranianos parece que seguirán queriendo intentarlo y ganar todo el territorio que puedan. Y Putin también parece que quiere todavía un año y medio más para ver cómo su movilización y su capacidad de digerir el fracaso y la frustración de este primer golpe le lleva a poder establecerse o recuperar todavía algunos territorios. O sea que yo creo que desgraciadamente no es el momento en que ninguna de las partes haya dicho hasta aquí. Lo importante, a mi juicio, del modelo del armisticio de Corea, que es el modelo que debe buscar Europa, no tanto por ese modelo de armisticio, sino por el día después. Porque el día después de Corea, del armisticio, Corea del Sur queda plenamente integrada en el sistema de seguridad, digamos, occidental o con Estados Unidos. Es decir, y esto es una opinión personal, puede dar un poco igual dónde quede la línea del frente, incluso aunque todavía haya territorios añadidos a 2014, con los que entonces se hizo Rusia, si la negociación versa sobre el hecho de que Rusia no podrá tener un derecho de veto sobre qué hace la Ucrania que quede al otro lado. Esa Ucrania tendrá el derecho de ser parte de la Unión Europea y tendrá que tener una garantía de seguridad. Porque si no, y esa es la cuestión central, la garantía de seguridad a la Ucrania después de la guerra. Ya no tiene sentido que sea neutral esa Ucrania después de la guerra, porque estás invitando a un rearme de Rusia y a volver, ¿no? Entonces, ¿cómo disuades a Rusia de que esa Ucrania que queda, si no bajo su control, la ha perdido definitivamente? O sea, ¿cómo la convences de que ha perdido definitivamente y que su coste, el coste de perder la guerra, es que sí, efectivamente, los territorios que consiga mantener ya no podrá reclamarlos históricamente, pero los que no haya conseguido reclamar podrán los ucranianos autodeterminarse y ser miembros de las organizaciones que decidan, ¿no? Porque su plan tampoco era invadir a Ucrania. El plan de Putin no era invadir Ucrania y dejar las tropas rusas al otro lado, ¿no?
en la antigua frontera, sino como hace en Bielorrusia, controlar esos estados y tenerlos disponibles. Por lo tanto, todo versará desde mi punto de vista sobre cuándo esa garantía de seguridad sea tan efectiva y tan creíble que Rusia entienda que no va a poder, digamos, hacerlo otra vez, y Ucrania acepte que la pérdida territorial en la que eventualmente haya incurrido le compensará con la ganancia de paz y libertad a largo plazo, ¿no? Pero creo que estamos lejos todavía, ¿no? Estamos lejos, ¿no? ¿Cómo ves tú más o menos? Estamos lejos porque Putin ha visto que doblegar a la población ucraniana, y además cada vez va más, cuanto más crímenes de guerra cometa y más ataque a infraestructuras civiles, más va saliendo, más va cerrando la posibilidad de que en una negociación, aunque en las guerras siempre se violan los derechos humanos y luego se acaba haciendo un poco la vista gorda en aras de la paz, pero cada vez se va cerrando más personalmente él y determinadas personas la vía para no acabar en un tribunal penal internacional. Y si seguís los telediarios y las tertulias rusas, cuando los líderes de los países y sus opiniones públicas empiezan a hablar de la Haya y el factor de la Haya y no sé qué, es que realmente empiezan a estar preocupados de que puedan acabar en un tribunal penal internacional, porque incluso su propio país los acaba entregando como parte del precio, ¿no? Que haya un momento que no es que Rusia vaya al tribunal penal, sino que alguien tome el poder dentro de Rusia y diga: lo siento, Vladimir, pero es mejor que vayas tú a un tribunal penal internacional y de esa manera exoneremos. ¿Cuánta gente se juzgó en Nuremberg? ¿No? Muy pocos, ¿no? Pero era la manera de poder hacer un corte limpio o sucio, en este caso en el exterior de Rusia. Pero eso es un problema, ¿no? Cuando las élites empiezan a ver que a lo mejor a alguien le interesa echar a Putin y abrir una negociación sin él o a otro lado, aunque sea igual de criminal y haya participado igualmente en lo mismo, pero el que esté arriba, que pague por todos, ¿no? Bueno, pues no sabemos, ¿no?, qué va a ocurrir, pero nos has ilustrado maravillosamente y has matizado todos estos conceptos clave, ¿no?, sobre orden y desorden global. Y bueno, pues vamos a pasar ahora aquí a dialogar con el público, que seguro que tendrán muchísimas preguntas para plantear a José Ignacio, que tenemos el gran lujo de tenerlo esta tarde aquí con nosotros. Si no os he dejado totalmente deprimidos y estáis deseando salir al bar, bueno, tan deprimidos, y olvidar las penas. No nos has dejado tan deprimidos, nos has dicho que bueno, que guerras ha habido, ¿no?, anteriormente. Esta es una conferencia complementaria con la hostelería. Bueno, pues... sí, bueno, tenemos también la conexión en el chat. Si hay alguna pregunta también la vamos a recoger ahora. Vamos, ¿me dices tú? No hay nada. Vale, pues entonces aquí, en directo, en vivo y en directo, sin deprimirnos, porque esto es un análisis muy concienzudo sobre lo que estamos viviendo y que, bueno, desde lo que es la ciencia política, ¿no?, que es una ciencia. Lo intentamos, por lo menos, ¿no? ¿No? Pero no es una ciencia física, no es una ciencia natural, y aquí hay lo que conocéis que se llama reflexividad, es decir, los objetos interactúan con los análisis que hacemos sobre ellos. Los átomos no tienen reputación ni les importa lo que digan de ellos, ¿no? Pero las personas sí. Entonces se condiciona, ¿no? Cuando introduces un factor, esa persona reacciona a ese factor. Y por lo tanto no son fenómenos naturales. Por eso decimos de broma y provocadoramente que Dios le dio a los físicos los problemas fáciles, los que se podían resolver con una tiza y una pizarra. Pero que los demás nos los dejó a los economistas, a los antropólogos, a los politólogos, a los psicólogos. Bueno, es de gran complejidad, pero seguro que tienen muchas inquietudes. A ver. Sí, bueno, yo un poco por romper el hielo, pero en fin, muchas gracias, Nacho, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla, una comunicación muy interesante. Como diría mi hijo, has tocado muchos palos, muchos palos. Y bueno, también deja parte de desazón, ¿no?, de cuál será el futuro, porque
Hablabas, por ejemplo, que la ecuación de la democracia también se ha roto, ¿no? No hay una ecuación que objetivamente da un resultado concreto y conocido. Todo eso se ha ido perdiendo por el camino, ¿no? Hablabas también del cuestionamiento internacional que hay sobre el resultado de elecciones, que eso ya está, desgraciadamente, más extendido y posiblemente se produzca como... Pero, bueno, yo por concretar en algo, me interesaría mucho que hablase, por ejemplo, hay un efecto interno de rechazo frente a Putin. Hay una contestación interna de Rusia ahora mismo. ¿Tú la ves? Esa contestación factible. ¿Sería posible? Bueno, tanto China como Rusia, que desde luego serían los dos grandes cambios, ¿no? Los dos cambios internos que más cambiarían el orden internacional, sería una apertura política en China y una vuelta de Rusia a la época en la que hubo un atisbo, ¿no?, mínimo de democracia liberal. Pero Putin desde el primer día controló, ¿no?, los medios de comunicación y se puso como objetivo controlarlos. Pero es verdad que no necesitamos, y históricamente ni siquiera, o sea, en Rusia por supuesto, pero en China tampoco. No, y España es quizá también un ejemplo de eso, ¿no?, si queréis ser optimista. Y es que la democracia no necesita muchos demócratas, ¿no?, para llegar. Necesita algunos pocos y circunstancias favorables. No hace falta que el 51%, o sea, las dictaduras no caen porque se convoquen unas elecciones y el 51% vote a favor de la democracia, ¿no? Y vemos que incluso sigue habiendo todas esas manifestaciones de masas, ¿no?, etcétera. Y lo vimos en Europa Central y Oriental, ¿no? Es decir, que manifestaciones muy pequeñas en la República Democrática Alemana consiguieron generar efectos de ola o de umbral, ¿no? Y eso está muy estudiado en ciencias sociales, ¿no?, bajo la vulgarización del efecto bola de nieve, pero y más técnicamente el efecto de umbral. Hay umbrales del 5%, del 10%, que provocan vuelcos. Es decir, que no son curvas que asciendan uniformemente, ¿no? Hemos visto que pequeñas minorías a veces son capaces de provocar esos efectos. Como digo, si hay circunstancias, si hay divisiones en la élite, si hay contextos internacionales propicios. Y en Rusia vimos en el 2010 que la oposición realmente ganó las elecciones, ¿no? Y eso fue lo que Putin... Porque a Putin solo le importa Moscú y San Petersburgo, lógicamente, ¿no? No necesitas... Si pierdes las dos capitales, realmente pierdes el país y por eso las puedes controlar y te da igual lo que pasa en el resto del país, excepto que sean protestas económicas o de mineros o cuestiones por el estilo. Pero pensemos eso, que cómo cayeron, ¿no?, las democracias de Europa Central y Oriental con pequeños movimientos de activistas, en los astilleros polacos, ¿no?, jóvenes húngaros, las primaveras, algunas también fueron rechazadas y suprimidas, ¿no? Pero yo creo que en ambos casos, tanto en China como en Rusia, la información no es totalmente estanca. Los rusos hay una cosa llamada el consenso de Putin y un pacto con Putin que era precisamente de ¿qué es el que ha roto la movilización? De yo me olvido de la política y la política se olvida de mí, ¿no? Puedo tener un empleo, puedo viajar, puedo irme a la Costa Brava o mi hijo puede estudiar informática y tener una startup y que le vaya bien, ¿no? Sobre todo esas clases medias urbanas. Pero esas clases medias urbanas ahora han sido movilizadas o están sufriendo el impacto de la guerra y muchos jóvenes, ¿no?, toda esta gente que se ha marchado, que son gente que pensaba que lo suyo era técnico y que se podía aislar del régimen. Y probablemente se repolitizarán en algún momento cuando hagan las conexiones adecuadas de lo que les ha pasado, ¿no? Porque los disidentes y los opositores estaban ya fuera y hacía tiempo que los habían, sofocado, ¿no? En China creo que es muy interesante también el hecho de que el discurso constante de Xi Jinping de que somos diferentes y que nosotros no necesitamos una democracia o que nuestra democracia es más perfecta, ha tenido un efecto de demostración en Hong Kong muy importante en el sentido de que se demuestra, y en Taiwán sobre todo, de demostrar que son perfectamente capaces de vivir en una democracia. Y ese efecto es muy poderoso, ¿no? Y los jóvenes taiwaneses que
sus padres y sus abuelos pues siempre les han dicho que son chinos, pero van a dejar de ser chinos, porque si China es esa China, pues desarrollarán una identidad taiwanesa, igual que les ha pasado a los ucranianos, ¿no? Éramos hermanos, pero no tiene mucho sentido. Al revés, voy a definir una identidad democrática en respuesta a eso, ¿no? Y eso, como pasó en España, cuando consigues emparejar, ¿no?, la respuesta exterior y la generación de una identidad democrática como alternativa frente a otros países donde has generado una identidad de respuesta que ha sido aún más radical. Y por suerte no vemos en Rusia ni en China que la respuesta contra ese régimen sea, digamos, el yihadismo o el islamismo radical. Es decir, cuando los regímenes, cuando las repúblicas árabes caen a partir del 2010, la alternativa no es una alternativa democrática, es pequeña, ¿no?, sino que hay una alternativa plantada que es religiosa, que es contra el mundo laico. Eso no existe. Realmente el Partido Comunista, o sea, la alternativa a Putin no es un nacionalismo exacerbado. Lo puede ser porque tomen el poder temporalmente, pero eso no va a suscitar un populismo más radical aún. Y en China tampoco, ¿no? O sea, el bandazo solo puede corregir hacia el otro lado, ¿no? No va a ser hacia la islamización o hacia un tipo de populismo agresivo de derechas o como queramos llamarlo, porque en Rusia la izquierda y la derecha, como en China, está bastante subvertida, ¿no? Pero yo creo que sí que es posible que, como estamos viendo con estas manifestaciones, ¿no?, y con eso no quiero decir que vayan a tirar al régimen, pero mira Irán, ¿no?, toda una generación educada, nietos ya educados desde el año 79 en esos valores. Y como se demuestra y nos cuentan los disidentes de Europa Central Oriental, éramos todos disidentes. Todos sabíamos lo que queríamos. Hasta la élite era cínica, ¿no?, como en la Alemania Oriental, ¿no? Y las protestas eran, como pasa ahora en China, con un folio en blanco, que es una cosa que no es ninguna broma. Empezó ya en la Plaza Roja en Moscú hace muchísimo tiempo, ¿no?, en la época de disidencia, y ellos lo contaban, ¿no?, cuando alguien bajaba y tiraba folios en blanco, ¿no?, y le detenían. Y decía, pero aquí no pone nada. Y decía, ya, es que todo el mundo sabe lo que queremos decir. ¿Para qué hacer un pasquín? ¿Para qué hacer un periódico? ¿No? ¿Para qué hacer un mundo obrero? ¿No? Si era obvio, ¿no?, que el acto de distribuir un papel a otro ya es un acto de rebeldía, porque todo el mundo sabe lo que quieres hacer, ¿no? Ignacio, tenemos dos preguntas que yo creo que complementan muchísimo lo que has ido comentando en el chat. Una es, ¿cuál sería el papel de España entre la Unión Europea, que es un proyecto de futuro, comenta esta persona, y el mundo hispano, o Latinoamérica, que es su pasado y que parece alejarse cada vez más? Pues, desde luego, muy, muy interesante, porque España tiene una posición muy privilegiada en la Unión Europea, porque, como decía, es uno de los países grandes donde el europeísmo no está puesto en cuestión. Incluso, fijaos la ruptura que en el movimiento independentista catalán ha habido en torno a los, digamos, coqueteos de Puigdemont con Rusia, ¿no? El independentismo ha querido volver a los orígenes del movimiento europeo, donde estaban, ¿no? En La Haya estaban los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes, es decir, eran más europeos y más que el régimen, por supuesto, ¿no? Y por lo tanto ha habido siempre una legitimidad, incluso, ¿no?, en movimientos que cuestionan la integridad o el modelo en España que se quiera, de respeto, ¿no?, y de inserción en Europa, ¿no? Cierto es que en el caso, por ejemplo, y eso ha sido un factor importante, ¿no?, en el caso de la izquierda radical vasca, precisamente lo que llamaba la atención era su rechazo de ese modelo europeo. Pero incluso si os fijáis, ¿no?, en el propio Vox, no terminan de tener claro qué hacer con Europa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Cojan sus 72.000 millones y llévenselos porque somos muy orgullosos y no aceptamos limosnas. Yo no escucho decir eso a la gente de Vox, ¿no? De un patriota español no acepta 72.000 millones de un francés o de un alemán, ¿no? Y cuando hablan de Visegrado, ¿los españoles saben dónde está Visegrado? O sea, hay que mirarlo en el mapa, ¿no? ¿Quién ha estado en Visegrado en la sala cuando dice, nosotros estamos con la gente de Visegrado? Pues chico, no sé, es una alianza un poco friki esa, ¿no?
Pero incluso en los últimos debates electorales de las elecciones europeas no hay nada más frustrante para un periodista que moderar un debate entre candidatos europeos, porque todos quieren más Europa, mejor Europa, más... Nadie quiere menos Europa, ¿no? Incluso en esa época, un poco al principio de Vox, la peseta, pues volvamos a la peseta, ¿no? Que es lo que decía Marine Le Pen en Francia, que todavía el franco, volver al franco, ya les fue mal en el 81 con el franco, pero claro, ves que nadie propone la soberanía monetaria aquí en España. Nadie quiere volver a la peseta y presentarse en un programa electoral con eso, porque todo el mundo dice que le parecía un disparate absoluto, ¿no? Entonces España es un país que tiene un potencial muy grande en la Unión Europea porque es de los países que más cosas puede proponer, porque internamente está unido en esta cuestión y porque además no tiene tampoco rivales permanentes. Y sin embargo explota poco ese papel porque como estamos todo el día gritándonos entre nosotros en las tertulias y estas cosas, pues no nos dedicamos a pensar cómo podemos ayudar a completar la Unión Europea, dotarla de una política. Tenemos como miedo de liderar, pero fuera hay mucha gente que dice, pero hacedlo vosotros y nosotros estamos también muy peleados internamente o incluso tenemos menos consenso. Hacedlo vosotros y sin embargo pues nos cuesta eso porque todavía hablamos de Europa como si fuera otra cosa, como si fuéramos allí. Estas cosas un poco de la psicología que hablábamos, que esto ya no es de ciencia política, es un poco de psicología colectiva y ya necesita un poco de Iván y un poco de Freud, porque la ciencia política ya no llega ahí a explicar estas cosas raras de los complejos, ¿no? Y con Latinoamérica yo creo que España de nuevo también, es verdad que tuvo un modelo muy exitoso en los años 80, que fue un cierto, que España se internacionalizó y se globalizó, perdón, yendo a América Latina y a Europa a la vez. Y este país ha hecho cosas que en los libros de economía muy poca gente ha hecho, que es abrirse a dos espacios tan grandes a la vez, invertir en exterior, recibir inversión extranjera, construir un estado del bienestar, descentralizar, privatizar, pero mantener la cohesión social. Es decir, y es que esa experiencia fue muy buena para España. Pero nos hemos quedado enganchados un poco, yo creo, en América Latina, en esa teoría del puente, de que nosotros tenemos que ser el puente de América Latina hacia Europa. No, mire, los señores en América Latina van a donde quieren, son mayorcitos, solos, sin ayuda de nadie. Se han ido a China hace mucho, exportan, importan. De hecho, el problema que hay en América Latina es que China está en todas partes y nosotros, sobre todo en inversiones punteras en tecnológicas, y nosotros no con esa visión. Y por lo tanto yo creo que hay que dejar de mirar a Latinoamérica con este discurso de nosotros, no, o sea, habla con ellos, mira lo que quieran, intenta ser una oportunidad y pasa un poco, a veces yo le digo también a los alumnos, es como cuando dice la gente, no, en Ucrania, no, es que son rusos porque hablan ruso. Luego no, hay muchos españoles que hablan, o sea, hay mucha gente que habla español y no son españoles en el mundo. Es decir, que tenemos que entender que nosotros somos una pequeña parte de ese mundo y si tenemos algo que decir, tiene que tener cierto valor. No va a ser, y nuestro valor desde luego no es el que a veces pensamos de ser puente hacia nada, sino de generar espacios, ¿no?, de prosperidad compartida y de valores. Y sí ser un poquito más firme, has mencionado esto de AUKUS, ¿no? Ser un poquito más firmes en la Unión Europea diciéndole a otra gente, esto no es un tema español, no vayan ustedes a América Latina, franceses o alemanes, porque yo se lo pido de rodillas, porque son muy buena gente, que le prometo que le van a tratar muy bien, porque son muy amigos míos. No, vayan ustedes, igual que van a África, igual que van al Indo-Pacífico, porque hay una población formada, hay oportunidades, hay valores y principios que están alineados, háganlo por su propio interés. Nosotros conocemos eso algo mejor y se lo podemos, pero tampoco nos van a necesitar en el fondo porque ya son todos mayorcitos, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que falta que España intente convencer a veces al resto de la Unión Europea de que no lo hagan por nosotros, sino que lo hagan por ellos y porque estratégicamente, como vemos, China y Rusia están en la región latinoamericana porque tienen clarísimo lo que cuentan esos votos en Naciones Unidas, lo que cuentan sus recursos, lo que cuentan las oportunidades económicas. No van allí por las afinidades históricas entre China y América Latina, ni entre las afinidades entre Rusia y América Latina, y sin embargo están, porque tienen sus razones. Pues nosotros encontremos nuestras razones también. Claro. Otra intervención en el chat va también
sobre la cuestión de las relaciones con Latinoamérica, te comenta cómo puede influir la actual situación geopolítica con la futura presidencia española del Consejo. ¿Se centrará España y Borrell en el conflicto y nuestra defensa? ¿O intentará, está muy preocupado con esto, recuperar las relaciones con Latinoamérica? Tú acabas de hablar de realmente autonomía, ¿no? Cuéntanos Claro. otros conceptos, no en las relaciones. Bueno, lo que los alumnos de mi asignatura Sistema Político de Unión Europea le dirán es que España presidirá todas las formaciones del Consejo, menos el Consejo de Asuntos Exteriores, porque se lo preside Borrell. Es decir, lo único que España no presidirá la Unión Europea es en política exterior, de seguridad y defensa, porque hay un presidente del Consejo, Charles Michel, que es quien representa a la Unión Europea internacionalmente, aunque van de la mano, ¿no? Y en pareja a veces no muy bien avenida con Ursula von der Leyen, y a veces solo hay una silla o un sofá, y sabéis lo que ocurre, el Sofagate, ¿no? Esto famoso. Pero el Consejo de Asuntos Exteriores y el de Ministros de Política de Defensa, cuando se reúnen, los preside Josep Borrell. O sea, que es un español, pero no es España. Aquí de nuevo, ¿no? Y por lo tanto, nuestro papel ahí como socio pues es apoyar en todas las demás políticas, en todos los demás consejos, en energía, etcétera, que tienen que ver realmente, porque hemos descubierto, un poco tarde, que no vamos a tener una política hacia Rusia hasta que no tengamos una política energética propia. Que la política exterior, curiosamente, o la política de defensa, no era solo tener diplomáticos o tener tanques y soldados, sino era tener una política energética diversificada, que cuando alguien te quiere chantajear con ella le digas, pues no soy yo el que le chantajea a usted, porque ahora usted es el que tiene que escoger todos esos miles de kilómetros de tuberías y enrollarlos y ponerlos hacia China, ¿no? Que es una muy mala idea y lleva mucho tiempo hacer. Y con Latinoamérica acabo de publicar un papel sobre la aproximación, precisamente sobre la alianza digital Unión Europea-América Latina, que es uno de los campos donde América Latina quiere, como nosotros, ¿no? Economía verde, pero también digitalización de forma inclusiva, y esa es una oportunidad que tiene Europa también de tener una voz y una presencia en la región. Y es un tema fascinante en el cual, para la cumbre del año que viene, probablemente esa alianza digital Unión Europea-América Latina sea uno de los elementos importantes. España está promoviendo ya una Carta de Derechos Digitales común, iberoamericana, porque tenemos la misma visión sobre datos, sobre privacidad, sobre inteligencia artificial, sobre reconocimiento facial. Tener en cuenta que China ha entrado en muchos sectores de seguridad, en muchos países latinoamericanos, vendiéndoles soluciones tecnológicas que son muy problemáticas desde el punto de vista de derechos humanos y de proceso de datos. Hay un colonialismo de datos ahora mismo que ejercen tanto China, en parte Estados Unidos, pero sobre todo China, para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial, y entonces pues, se aprovechan de países carentes de tecnología para extraer ya no solo los minerales, sino los datos que son, ¿no? Como se dice, el petróleo del futuro. O sea que hay miles de razones para estar en América Latina. Y la digital y tecnológica es una de ellas. Uh-huh. Tenemos una pregunta, por favor. Sí. ¿Va? Sí. A ver, muchas gracias, José Ignacio. No quiero que nos deprimas más. Pero mi pregunta va un poco porque tú has dicho que en el siglo XXI había como dos cosas, ¿no? Una era China y Estados Unidos y la otra era el cambio climático o la emergencia climática, pero no has hablado tanto de ella, ¿no? Entonces, por eso digo lo de deprimirnos. Y como que tú dices que no vaticinas más allá o tienes que vaticinar más allá. ¿Cómo ves tú el tema del cambio climático en esta geopolítica y precisamente lo que acabas de comentar ahora sobre el tema energético en la guerra, ¿no? Claro. ¿Cómo ha cambiado todo esto también? Porque íbamos hacia una economía verde, ¿no? Y parece que la guerra también lo ha parado, ¿no? ¿Cómo ves tú? O sea, ¿A dónde vamos? Lo ha puesto entre paréntesis, ¿no? Digamos, pero nos ha hecho convencernos aún más de qué es lo que tenemos que hacer si queremos liberarnos precisamente de todas las relaciones tóxicas que van asociadas a la dependencia excesiva de combustibles fósiles. Pero tenemos que tener cuidado porque, como decía,
no quieres salir de relaciones tóxicas basadas en combustibles fósiles para entrar en relaciones tóxicas basadas en tecnologías medioambientales que tú no tienes. Porque si tú no haces baterías, si no tienes las tierras o minerales raros, si no tienes aerogeneradores, si no tienes placas solares, piensas que una economía verde es una economía libre de ataduras porque no dependo de nadie, porque al fin y al cabo, si vivo del sol y el viento, no voy a depender de nadie, pero tienes que tener en cuenta que a lo mejor sí que dependes de las innovaciones tecnológicas y por eso es tan importante que Europa invierta en tecnología y en innovación, cosa que no se nos da tan bien como a otros porque no hacemos esas políticas industriales. Estados Unidos porque tiene un complejo militar industrial y al final, entre las universidades, Wall Street, el presupuesto de defensa, el emprendimiento, acaba haciendo, ¿no? Lo militar pasa a lo civil y lo civil a lo militar y acaba siendo muy exitoso, pero nosotros no tenemos grandes empresas tecnológicas. Spotify es una de las grandes empresas tecnológicas europeas, ¿no? Pero nos falta esa capacidad de producir resultados a escala industrial en tecnologías también verdes, ¿no? Y el problema, y saltando entonces al tema del... O sea, tenemos que acelerar en eso, pero con nuestros propios desarrollos o con las capaces tecnológicas, ¿no? Y saltando al tema climático, el problema es cuando golpeen los efectos, que esos efectos van a ser muy asimétricos, ¿no? Y van a golpear primero a los más vulnerables, que no son los responsables del 90% de las emisiones que han provocado ese efecto. O sea, ya vemos, o sea, este problema ahora se plantea en términos de negociación en los organismos internacionales. Por fin en Sharm el Sheikh se ha aceptado el principio de compensatorio de daño para aquellos más perjudicados, pero que no fueron los responsables. Pero hay un momento en que eso no va a funcionar, porque estamos truncando, ¿no? Estamos truncando el desarrollo de ciertos países que van a decir, oiga, usted se ha quitado combustibles fósiles, ahora que puede y ahora que sabe y ahora que ya ha llegado ahí, pero es que yo no me puedo quitar de algo que no tengo. Yo no puedo renunciar a una industrialización que no he tenido. Entonces, o inviertes, por ejemplo, en combustibles fósiles, por ejemplo, en África, ¿cuál es la paradoja? Que tienes que invertir en gas, porque sin gas no puedes electrificar y si no electrificas luego no podrás meter los sistemas solares. Entonces, muchos países africanos me dicen, no, a mí usted me tiene que dejar electrificar sobre gas, porque ahora no lo puedo hacerlo sobre solar, para que luego haga la transición. Pero como Europa ha anunciado que unilateralmente se desarmará, digamos, en emisiones o en este tipo de compromisos antes que los demás, vamos a entrar en conflicto con otros países, porque ¿cómo les convences a los otros de que no ocupen tu lugar poniendo las emisiones que tú estás retirando? Pues poniéndoles un impuesto que se llama de ajuste de carbono en frontera para penalizar sus importaciones contaminantes. Igual cuando dices, te voy a poner un arancel porque en tu país no hay sindicatos o te voy a poner un impuesto porque las condiciones de vida en tu país son peores. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, siendo vistos por el resto del mundo como los ricos que no están sufriendo las consecuencias del cambio climático de la misma manera o cuando las sufrimos tenemos los medios para paliarlos? Porque unas inundaciones en Alemania no son lo mismo que unas inundaciones en Pakistán, ¿no? Las cifras y los desastres y las complejidades de reconstruir Pakistán pues no son las mismas de Alemania, nosotros tenemos otra capacidad, ¿no? Y al tiempo le estás diciendo a la gente que vas a coartar su desarrollo y poniendo impuestos que penalicen precisamente que sigan contaminando, ¿no? Y eso es muy difícil de gestionar, porque la gente va a decir, esto es injusto, ¿no? ¿Por qué pago yo ahora los platos rotos del clima cuando yo soy el último en haber llegado, ¿no? Yo me quiero esperar a tener mi segunda vivienda, ¿no? Cuando todos los chinos y todos los indios tengan su segunda vivienda en la playa, ¿no? Entonces ya nos ponemos a negociar de cambio climático. No, para entonces el calentamiento está en 16 grados, ¿no? Si esas casas son de cemento y no son sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema típico de la provisión de bienes públicos y los bienes públicos normalmente se agotan como los caladeros cuando no eres capaz de pagar o de centralizar, ¿no? Y tener una autoridad que tal. Mi esperanza, por no deprimirte en todo, es que en algún momento China y probablemente Estados Unidos también, dependiendo, y quizá confío más en China porque en Estados Unidos son adictos a los combustibles fósiles, ¿no?
Ellos inventaron el motor de explosión, ¿no? Y dudo que sea tal. Pero bueno, están apostando Biden por eléctricos y todas estas cosas. Pero que China entre en un momento en que lo haga por puro egoísmo. O sea, no lo haga por un discurso global de bienes públicos globales y de universal, etcétera, sino porque vea que su propio desarrollo económico, y en parte todo lo que ha hecho China hasta ahora es ajustarse unilateralmente, quiere hacerlo libremente, sin compromisos, pero está avanzando en algunas tecnologías verdes y en algunas políticas medioambientales mucho más rápido que nosotros. Sigue quemando carbón y sigue teniendo centrales nucleares. Es decir, está haciendo todo a la vez, ¿no? Pero demuestra que han entendido que no es por cerrazón, por lo menos. Claro, que no es por cerrazón como Estados Unidos, que la libertad es quemar petróleo, ¿no? Sino porque ven que su modelo económico se asfixia y sus ciudadanos se asfixian si no hacen eso, ¿no? Entonces, el déspota ilustrado, ¿no? Por lo menos, ya que es déspota, que sea ilustrado, ¿no? Porque lo malo es cuando tienes un déspota que ni siquiera es ilustrado, ¿no? Y el dictador benevolente que dicen los economistas que es el que arregla estos problemas, ya que es dictador, pues que sea benevolente, por lo menos, ¿no? Bueno, no sé si una última pregunta a ver, ¿alguien quiere formular alguna más? Porque ya vamos un poquito ajustados de tiempo. Uy. No había visto el dedo. ¿Hay Estoy muy a alguien gusto, más que quiera? Seguro que tienen un montón de preguntas para Ignacio, pero bueno, si no hay preguntas, yo creo que sí que nos ha dejado algún motivo para la esperanza, ¿no? En estas últimas observaciones, ¿no? Que ya queda menos para el viernes. No. Sobre la cuestión de esa concienciación interesada o lo que sea, ¿no? Ignacio, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que esta tarde estáis aquí, a las personas que nos siguen online, y muchas gracias al equipo de informáticos que siempre están aquí ayudándonos y están hasta el último momento, pues bueno, haciendo posible que todo funcione. Muchas gracias también, Alejandro, por la invitación, y un aplauso muy grande para Ignacio. A vosotros. Gracias por la invitación. Ay, Ignacio.